Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. El tema de hoy, vamos a analizar la agenda que se proyecta aquí en el Parlamento ecuatoriano para los próximos 2 años. Esto toda vez que la Asamblea Nacional ya designó a sus nuevas autoridades. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Y para conocer cuáles son los retos del Parlamento ecuatoriano, ya nos acompaña la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, ingeniera agrónoma, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Para conocer también cuál es la visión que maneja el otro sector político de la Asamblea Nacional, ya lo tenemos al legislador Luis Pachala. Luis Pachala, economista, asambleísta por la provincia de Bolívar por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, coordinador de bloque del movimiento Creo. Lo dicho, el último martes, la Asamblea Nacional posesionó y designó a sus nuevas autoridades. César Litardo será quien presida el Parlamento ecuatoriano por los próximos 2 años, pero tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Fue la última sesión presidida por Elizabeth Cabezas. La reunión 594 se instaló pasadas las 10:20 de la mañana de este 14 de mayo y el asambleísta Fausto Terán, de las filas de Alianza País, mocionó el nombre. Al compañero asambleísta César Litardo para el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. De un total de 137 legisladores, 134 estuvieron presentes. De ellos, 78 dieron el aval para que César Litardo presida la legislatura hasta el 2021. 78 afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. Ha sido aprobado la moción presentada por el asambleísta Fausto Terán. El porvenir del Ecuador depende de las decisiones que tomemos nosotros. La esperanza y el futuro de miles de ecuatorianos está en nuestras manos. En los registros se observó que votaron juntos los asambleístas de Alianza País, los independientes de la denominada Bancada de Integración Nacional y los del Movimiento Creo. Y fueron precisamente de estas dos últimas bancadas de donde salieron los nuevos vicepresidentes. Jimmy Candel, quien había depuesto su candidatura, propuso a César Solórzano, mientras que Tangi Vera propuso a Patricio Donoso. Defensor de los derechos amazónicos y con una gran participación en esta asamblea. Me refiero al asambleísta César Solórzano. Asambleísta reelecto en el año 2017, es integrante del Consejo de la Administración de la Legislatura. Me permito en estos momentos mocionar a nuestro compañero y gran amigo Patricio Donoso para que ocupe la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. César Solórzano, de los registros de Sociedad Patriótica, obtuvo 98 votos, mientras que Patricio Donoso, del Movimiento Creo, 94. Los legisladores permanecerán en el cargo hasta el 2021. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma quedó conformada entonces la nueva directiva de la Asamblea Nacional. César Litardo, su presidente, César Solórzano en la primera vicepresidencia y Patricio Donoso, el segundo vicepresidente. Vamos a saludar ahora con nuestros invitados. Asambleísta Ana Belén Marín,
que también fue designada la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, estimado Ricardo. Un saludo cariñoso a mi colega asambleísta Luis Pachala. Siempre es un gusto poder compartir esta mesa para poder dialogar, para poder transmitir nuestras ideas, no solamente como en este momento ya electa como primera vocal del CAL, sino sobre todo bajo esta línea importante de una bancada que ha venido liderando este proceso, pero de manera conjunta y de manera ecuánime con todas las distintas bancadas que han decidido tomar este gran paso de la inclusión, del saber respetar la ideología del otro, y que lamentablemente no todos se sumaron, pero justamente parte del diálogo será buscar la gran mayoría de la Asamblea Nacional para que también las grandes mayorías del país sean los beneficiados. Correcto. Legislador Luis Pachala, gracias por estar con nosotros en la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Sí, al pueblo ecuatoriano un saludo cordial, saludo a mi querida asambleísta también de aquí, de nuestra Asamblea Nacional, Ana Belén Marín. Ana Belén Marín. Bueno, sí, ciertamente para nosotros es un gusto, los tiempos políticos son diferentes. Ahora usted es el coordinador del movimiento, creo. Soy, sí, justamente coordinando un grupo de legisladores que piensan siempre el propósito del cambio, de la gobernabilidad, de la estabilidad, y también con una agenda legislativa muy clara. Queremos que se evacúen algunas leyes, algunos juicios políticos rezagados, y que por lo tanto era necesario realizar una mayoría de trabajo. Correcto, vamos a ir detallando esa agenda. Legisladora Ana Belén Marín, cuéntenos, ¿cómo llega usted al Consejo de Administración Legislativa? ¿Cuál es la agenda que usted plantea para estos 2 años de trabajo? Bueno, primero sí quisiera ratificar nuestro respaldo al señor presidente, que de manera consolidada se logró obtener la presidencia con 78 votos, y que por supuesto también felicitar y dar todo el respaldo al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente y a todos mis colegas del Consejo de Administración Legislativa. Este equipo tiene un gran reto porque históricamente lo que ha sucedido es que o por lo menos en las 2 últimas administraciones se tenía la conformación del CAL de una manera que un solo pensamiento posiblemente llegaba y se aprobaba por tener mayorías absolutas. Predominaba el movimiento esa dinámica, país. Así es. En las presidencias y por lo menos 1 o 2 vocalías en el Consejo de Administración De acuerdo. Legislativa. Eso hay que corregir y lo logramos hacer este primer paso. ¿Por qué hay que corregir? Porque al menos mi punto de vista siempre ha sido muy crítica, es que así tú tengas las mayorías, tú tienes que necesariamente incluir a todas las voces de las diferentes bancadas. ¿Por qué lo digo? Porque las bancadas son el reflejo de lo que el pueblo te dice. Los 137 asambleístas hemos sido electos por el pueblo. Las bancadas reconocidas de manera inmediata de la conformación de la Asamblea en principio de su administración. Eso lo dice la ley de la función. Eso lo dice la ley, claro. Pero resulta que ahora se conforman nuevas bancadas que pretenden llegar al espacio y que posiblemente con justas aspiraciones deberían hacerlo, pero que en el momento que no entran en un diálogo abierto, honesto, sincero, ratificando el espacio de la gobernabilidad, simplemente no ingresaron en este diálogo, en este acuerdo por la gobernabilidad, que no solo lo maneja el Ejecutivo, que lo manejamos nosotros desde la Asamblea, y que eso requiere de compromisos de cada una de las bancadas. Pero hay también quienes tienen otra lectura de la realidad y señalan que, bueno, en un principio el movimiento Alianza País en el 2017 captó las mayorías de las presidencias, las 2 vocalías en el CAL, tenía precisamente una mayoría, pero la realidad política fue que el movimiento Alianza País se dividió. El movimiento Creo, que llegó en alianza con Suma, también se dividió. Los que en un principio hablaban de la denominada bancada de integración nacional también sufrieron esta división. Y bueno, había momentos en los que era necesario llegar a consensos. Tanto es así que ninguna de las bancadas sumaban 70 votos. Por eso su pregunta es muy válida. ¿Cómo llegar ahora a los consensos? ¿Cómo lograr hacerlo? ¿Cómo llegó César Litardo? César Litardo llegó con el apoyo con una visión de una agenda legislativa conjunta. Es decir, trabajar en casos específicos de los casos de corrupción, en los procesos políticos, en control político, en fiscalización, mantener una agenda distinta y autónoma, libre de cualquier tipo de presiones de otros poderes del Estado. ¿No tendrá presión de ninguna de las bancadas? No necesitamos. Las bancadas, obviamente las bancadas lo que requerirán es que se cumpla la agenda. El compromiso es que todos construyamos la agenda que se requiere. Ahora recordemos que existe una agenda que se construyó con todas las bancadas, pero que ha sido muy difícil cumplir esa agenda
a su totalidad. Es decir, en este momento hay que revisar la agenda previa que existía, hacer los ajustes que sean necesarios y posterior a ello proponer los cambios que sean necesarios hacerlos. Pero no hay que empezar de cero, esa es la gran ventaja, porque ya tenemos un avance importante. Pero también lo que hay que reconocer es que no se han conformado todavía las comisiones y lo que se aspira es que en las comisiones también se vea reflejado el tema del acuerdo. Esta diversidad. Que exista la diversidad. Ya vamos a pasar a aquello. Legislador Luis Pachala, hay este consenso y la pregunta va a ser directa. ¿Por qué el movimiento Creo, quien en un principio se consagró como uno de los, se dijo, adalides en el combate al gobierno nacional, al movimiento Alianza País, criticaron la forma de designación del presidente de la República, dijeron que había un supuesto fraude y 2 años después ustedes, bueno, no todos, pero la mayoría del movimiento Creo apoyó a César Litardo? A ver, los liderazgos están para incidir. El bloque Creo esta vez quiso incidir positivamente justamente en un recambio aquí en la Asamblea Nacional. No era posible que ahí esté monopolizado justamente solo los correístas. El movimiento Creo ha sufrido años de marginación, años de maltrato. Pero era necesario, con el gobierno para no ser marginados. Nosotros no tenemos ninguna alianza con Alianza País, ¿No valga la aliados? redundancia. Nosotros tenemos un acuerdo legislativo por la gobernabilidad con César Litardo. Lo que hemos querido es evitar que los correístas tomen el poder, camuflada, directa o indirectamente. Se armaba una mayoría para que aquí esta asamblea siga siempre empecinado, siempre entruncado. Usted conoce las diferentes comisiones, el CAL, dominado por los correístas, dominado siempre por la gente sin independencia del gobierno. ¿Y usted cree que esa posibilidad hoy, se podría volver a repetir como ahora creo último? que hemos hecho, diversificar, hacer más plural. Allí está la Amazonía, allí está Creo, allí está Social Cristiano, allí está Alianza País, allí están todos. De igual manera, asimismo estarán en las comisiones. Nosotros no hemos ido por una repartición de los espacios de poderes en Carondelet, en el Ejecutivo. Lo que hemos hecho es un acuerdo entre legisladores, entre bloques, entre compañeros, dentro de esta casa, y que por lo tanto bien hace conversar entre legisladores. Nosotros hemos invitado a todos que se sumen, a todos que se haga esto de 137. Unos no quisieron, tal vez cuidando un panorama del 2021. El Partido Social Cristiano, dice usted. Nosotros estamos hablando porque el Partido Social Cristiano en su intervención con César Ron, cuando mocionó el nombre de Cristina Reyes para la tercera vocalía en el CAL, él señaló que no debían llegar a ningún acuerdo, que por derecho a ellos les pertenecía la tercera vocalía del cuando CAL. ellos hacen está bien, cuando nosotros hacemos está mal. En todo caso, nadie les dijo nada para ellos, por ejemplo, llegaron a un acuerdo para nombrar, por ejemplo, a Elisa de Cabeza, y nosotros no lo hicimos. En este rato hay una diferencia, siempre aquí hay una diferencia, que nosotros no hacemos un acuerdo, pues un acuerdo con el gobierno. Nosotros hacemos aquí entre legisladores para viabilizar la presidencia, una presidencia democrática, una presidencia de trabajo, una presidencia que ayer anunció César Litardo de independencia, una presidencia en donde todos quepan en el sentido de la legislación, etcétera. Entonces, eso ha propendido. Nosotros mantenemos nuestra posición firme, leal, y aquí le voy a decir firmemente, nuestra oposición al gobierno de Lenín Moreno y nuestra oposición al gobierno anterior. ¿Ustedes y estamos muy claritos en esa línea, somos una línea de oposición, nos mantenemos y por lo tanto nuestra línea va a ser siempre en eso. Lo que ayer hicimos es viabilizar la institucionalidad, lo que ayer hicimos es viabilizar la gobernabilidad. No queremos que este gobierno, por malo o bueno que esté haciendo, no queremos que en estos 2 años sufra una desinstitucionalidad y ahí sufre la patria. Sufre la patria. Entonces, en ese sentido, nuestra línea es muy clara, señor periodista. Muy bien. Asambleísta Ana Belén Marín, quisiera un poco insistir en este punto antes de pasar a la agenda y detallar los temas de consenso. El movimiento Alianza País llega a acuerdos con el movimiento Creo, cuya cabeza visible en el panorama electoral es Guillermo Lasso, principal detractor del presidente Lenín Moreno. Nosotros llegamos a acuerdos con quienes quieren la gobernabilidad. Nosotros llegamos a acuerdos a los que quieren que el país salga adelante. Nosotros llegamos a los acuerdos con los asambleístas que están comprometidos con el país.
Nosotros no hemos llegado a acuerdos con los que no quieren verle al país bien. Esa es la gran diferencia. Y comparto plenamente lo que dice la asambleísta Pachala. Cuando las otras bancadas, más bien dicho, las otras fuerzas políticas lo hacían, estaba correcto. Pero hoy que nosotros tomamos la iniciativa, obtenemos mayoría y decidimos hacerlo, está mal. El tema es que, me parece que si llama, o sea, no sé si esté mal, pero sí llama la atención con quién se conversa. Si regresamos al 2017, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral hubo protestas, hubo gente que se dijo hasta llamaba a incendiar Quito porque los resultados supuestamente no reflejaban la realidad. Pero esa persona no llegó a gobernar. Nosotros hacemos diálogo con los que gobiernan y nosotros gobernamos y somos los colegisladores del Ejecutivo. Y decimos gobernamos aquí en la Asamblea Nacional con asambleístas de CREO, asambleístas de SUMA, asambleístas social cristiano, de la Revolución Ciudadana, del BIN, del BADI, absolutamente todos. Es absolutamente legítimo sentarse y dialogar. Lo que sucede es que estábamos mal acostumbrados. Estábamos mal acostumbrados a que aquí todo se vea, que aquí no pasa nada y que esto es un paraíso. Y que todo lo que alguien mocionaba, al tener mayoría absoluta, entonces simplemente pasaba. Y a mí me parece eso contraproducente, porque si es que tenías mayoría absoluta, ni siquiera tenías necesidad de escucharle al otro, al que piensa distinto a ti, y simplemente le marginabas. Y le dejabas a un lado de comisiones, le ponías en el congelador o simplemente le ponías en un espacio en donde no tenga visibilidad. Esos son errores que a nosotros realmente nos preocupa y que hay que reflexionar respecto a ello. Y aquí hago un siguiente análisis. Escucho en medios de comunicación que se dice quedado fuera una bancada, ya no está presidiendo, ya no es presidente, ya no es vicepresidente y le están poniendo en comisiones en donde la Revolución no se Ciudadana, sienten ¿dice usted? Conformes. No solamente. Entonces, en este momento lo que está en juego es el sostener la crisis económica del país, es sostener los cambios laborales que se necesitan, es sostener los acuerdos que se tienen con el FMI por necesidad del Estado. Esos son los puntos críticos a los que nosotros nos hemos dado cuenta que es una forma de unificarnos y de llamarnos entre asambleístas de diferentes bancadas a dialogar sobre el bienestar del país. Al país, solo permítanme, al país no le sirve que nosotros aquí tengamos una división. Al país no le importa, al país no le sirve. Al país lo que le sirve es que aquí se tenga un diálogo frontal, con divergencias, por supuesto. Con las bancadas que ideológicamente están contrapuestas. Por supuesto, pero es que eso es democracia. O sea, a mí no me sirve sentarme con el que piensa igualito a mí, todos somos compadres, nos damos del abrazo y decimos todo es una maravilla. No. Esto es la casa de todos, esta es la casa de la democracia en donde se tiene que debatir. Somos parlamentarios y justamente el ejercicio es parlamentario. Correcto, muy bien. Legisladores, vamos a ver un siguiente video en donde detallamos la conformación del Consejo de Administración Legislativa, cada una de las vocalías, las 4 puntualmente, y luego empezaremos ya a conversar respecto de la agenda que propone cada una de las bancadas y que con seguridad se llegó a un consenso para obtener estos resultados. Revisamos el siguiente video. La votación se dio tras un breve receso. La asambleísta María José Carrión propuso a Ana Belén Marín de Alianza País para la primera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Representes a la mujer aguerrida, a la mujer firme, a la mujer que lucha por sus ideales y sus sueños. Que el día de hoy, Ana Belén, tu familia esté muy orgullosa y feliz. Marín recibió el apoyo de 95 legisladores. Por mi familia, por mi patria, sí, juro. La sorpresa la dio la asambleísta Noralma Zambrano cuando propuso al legislador, oriundo de la provincia de Santa Elena, Carlos Cambala. Hombre sencillo, valiente, disciplinado, como muchos quisiéramos ser. Cambala fue elegido como segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa con 91 votos. Por mi patria, Ecuador, sí, juro. César Ron, de los registros del Partido Social Cristiano, mocionó a Cristina Reyes, quien ya ostentaba la tercera vocalía del CAL tras la salida de Luis Fernando Torres. Legisladora durante 2 periodos, reelegida con una altísima votación. Reyes recibió la más alta votación, pues recibió el favor de 99 voluntades. Por Dios, por el Ecuador, por la libertad, sí, juro. Mientras que la cuarta vocalía del CAL recayó en manos de Rina Campaín del Movimiento Creo.
Su coideario Fernando Flores la mocionó. Su decisión de trabajo y su compromiso con su provincia, con su país. Por los que no tienen voz, por las mujeres, por mi provincia y por la patria, sí juro. Los 4 vocales del CAL se sumarán al presidente y vicepresidentes del Parlamento en el máximo organismo administrativo de la legislatura. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Muy bien, allí revisábamos lo que sucedió en la elección de los vocales del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta Luis Pachala, voy con usted. El movimiento Creo, con base en estos acuerdos, logra 2 vocalías, una vicepresidencia y Rina Campaín en la vocalía del CAL. ¿Cuál es la agenda que va a llevar? Bueno, primero, nosotros nos basamos en 3 principios. Tanto la agenda legislativa, tanto la agenda de fiscalización, principios de libertad, principios de empleo y principios de oportunidad. Son más de 3. Son 3. ¿3 ejes? Esos son nuestros principios que nos guían a nosotros para actuar aquí en la Asamblea Nacional. En cuanto a la agenda legislativa, ¿qué proponen ustedes? En nuestra agenda legislativa, el primero que ya se cumplió. Primero, dar paso a la viabilización del juicio político que venga al Pleno de la Asamblea Nacional, el juicio político para Fernández Espinosa. Ahí está una agenda fiscalizadora cumplida. Pero eso nosotros ya lo no venía hacemos. Trabajando la anterior pero comisión usted sabe de que estaba estancada, pero ayer tarde se dio ese paso, fundamental, y en el Pleno tenemos que prepararnos a censurar. Segundo, por otro lado, tenemos que eliminar ese impuesto verde. Entonces queremos que la comisión que le toque presidir entonces viabilice lo más pronto posible. En la Comisión de Desarrollo Económico. Por supuesto, entonces elimine o derogue esa ley del impuesto verde. Asimismo, si viniera aquí la reforma de la Ley de Seguridad Social, nosotros no daríamos paso de ninguna manera el incremento, en este caso a los años de jubilación. Por lo tanto, si viniera… Aunque se habla ya de que esto sería parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con todo el respeto y cariño, es para nosotros la línea roja, no podemos estar dentro de los jubilados y eso es una agenda también acordada. No es un tema no solo mío, del Creo, es también de todos los bloques que nosotros hemos nombrado ayer a César Litardo. ¿El tema laboral? El tema laboral, nosotros lo que queremos es a través de algunas reformas, necesitamos tener empleo en el país, está rezagado. El país sufre, si usted va a las diferentes ciudades, a las diferentes poblaciones, si pregunta a ciudadanos, mujeres y jóvenes, no tienen empleo. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer en la legislación? A dinamizar justamente a través de una reforma de ley laboral. Y ahí le voy a poner un punto. Justo el ministro de Trabajo, Andrés Madero, se reunió en el Consejo Nacional de Salarios con los representantes del sector de los empleadores, de los trabajadores y el gobierno nacional y llegaron a varios consensos, entre ellos, por ejemplo, modificar las horas laborales. Ya no es necesario ajustar los 5 días laborales, las 8 horas diarias, sino que dicen a través de un acuerdo suscrito entre el empleador y el trabajador, se podría modificar aquello, trabajar, no sé, desde día miércoles hasta domingo, pero sábado y domingo ya no se pagan horas extras ni las suplementarias. Bueno, el gobierno es colegislador, puede proponer lo que sea. Aquí nosotros somos los legisladores que debemos realizar las leyes. Y para realizar las leyes tenemos que nosotros buscar los consensos, no solamente entre legisladores, sino escuchar también a la sociedad civil. ¿Qué dicen las diferentes organizaciones civiles, las organizaciones sociales? ¿Qué es lo más beneficioso? Pero el objetivo, tanto el gobierno como nosotros, debe ser dinamizar el empleo en el país. Por lo tanto, lo que se diga en el Ejecutivo… ¿Con esa reforma se puede dar paso a una dinamización del empleo? Lo que se diga en el Ejecutivo, esa propuesta tendrá que venir formalmente acá y nosotros en la Comisión Especializada de Trabajadores trataremos el asunto. Lo importante, como digo y repito, y seguro que todas las bancadas, será buscar el mecanismo que dinamice el empleo. Muy bien. Eso en una primera parte en cuanto a la agenda. Ya vamos a conversar sobre los otros ejes legisladores. Asambleísta Ana Belén Marín, de acuerdo a la conformación de este nuevo Consejo de Administración Legislativa, Alianza País no tiene la mayoría, 4 de 7 votos como para aprobar proyectos de ley, resoluciones o tal vez decisiones que podrían pasar al Pleno de la legislatura. ¿Se mantendrán en esta línea de diálogo? ¿Qué van a hacer? César Litardo, Carlos Cambala y usted.
Bueno, en primera instancia lo que nosotros debemos proponer son temáticas sin ideología política, sino que vaya sobre la necesidad de los ecuatorianos. Nuestras propuestas tienen que ir más allá de un pensamiento coyuntural. Nuestras propuestas tienen que ser inclusivas y participativas. Definitivamente no tendremos la mayoría, pero si nosotros podemos poner el tema sobre la mesa, dialogar y llegar a consensos y tener algún tema que no tengamos el consenso, ver de qué manera podemos sustanciarlo, no tenemos ningún inconveniente. INA Papers, si en un momento se presenta una solicitud de juicio político, una investigación en contra del presidente de la República, tendrá que pasar por el CAL. ¿Qué van a hacer ustedes de Alianza País afines al presidente de la República? Mire, nosotros hemos sido absolutamente claros. Es que en el caso de un ejemplo que usted pone de INA Papers, si es que ingresa un pedido y si el pedido cumple con todos los requisitos, nosotros tenemos que dar paso. No es procedente que porque alguien de mi movimiento esté involucrado yo rechace. Eso genera duda y yo no puedo generar duda. El que nada debe, nada teme. Pero también hay que ver los momentos, ¿no? Hay quienes revisan la política y dicen, bueno, es momento de investigar, y hay momentos en los que no se puede o no se debería investigar. Bueno, pero esos momentos son los que nosotros tenemos que dejar claro y no hay líneas rojas que nosotros no podemos pasar. Aquí la ley, la Constitución es para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, si hay un requerimiento de un pedido y cumple con los requisitos, hay que procesarlo, pero la decisión del debate de si es que procede o no procede un informe de mayoría de minoría, le va a corresponder a la Comisión de Fiscalización y que después de ello, aquí, los 137 asambleístas, tomemos una definición clara. Pero nosotros no podemos ser un obstáculo para la transparencia. No podemos ser un error, asambleísta, si me permite, no fue un primer error desde Alianza País no buscar la mayoría en el CAL. Bueno, desde mi punto de vista es un error. Definitivamente. ¿El no tener mayoría? El no tener mayoría, hay que decirlo. Vamos a poner el ejemplo de las últimas 2 semanas. ¿Qué le pasó a la asambleísta Cabezas? La asambleísta Cabezas tenía mayoría de oposición. Simplemente no acudían a reuniones, le dejaban sin quórum, no participaban, no aprobaban. Hay temas que están sueltos. ¿Por qué? Por falta de quórum o porque habían intereses de por medio que no les... Hechos que se han dado. Por supuesto, entonces no se daban las reuniones. Eso a nosotros nos dejó aparentemente una lectura, pero nosotros necesitábamos lograr el consenso y para tener el consenso se requería de la participación de las otras bancadas. ¿Consenso en dónde? ¿En las comisiones? Para ¿En las el comisiones? Pleno, ¿o la presidencia de la Asamblea? Para todo. Para todo. Esto no es un tema personal, esto no es un tema de que cómo llega César Lizardo a la presidencia. Eso sería absurdo, sería bastante mediocre inclusive. Nosotros hemos pensado mucho más allá. Nosotros pensamos, primero, cómo sostener a César, segundo, cómo sostener las comisiones, las presidencias de las comisiones, pero sobre todo cómo sostener la producción legislativa. Si tú tienes una presidencia de una comisión y que no generas producción legislativa, simplemente en el Pleno no pasa nada, porque quien genera la producción legislativa son las comisiones que alimentan al Pleno para que tenga debate referente a un tema. Por esa razón es que sí nosotros vemos con ligera preocupación lo que al no tener mayoría, pero lo que aspiramos es que con el CAL que está conformado el día de hoy, con total certeza, yo podría decir que con la sabiduría que contamos los 7 miembros y que con los aciertos y desaciertos, acuerdos y no acuerdos, podremos llegar a tener un final que vaya realmente en beneficio de lo que se requiere. Asambleísta, brevemente porque nos vamos a una pausa, ¿cuáles son los puntos o los ejes que plantea la agenda legislativa de Alianza País? Lo detallamos en el siguiente bloque, pero ¿cuáles son los puntos, los ejes de debate de la agenda que propone el movimiento afín al gobierno? A ver, lo que nosotros estamos planteando primero es, por ejemplo, el tema de las reformas a lo del Consejo de Participación Ciudadana, con qué competencia se queda, cómo procesamos. El segundo punto, el tema de fortalecer la educación superior, cómo conseguir de que la inclusión de los jóvenes esté asegurada en las universidades, cómo también asegurar a largo plazo la sostenibilidad del seguro social. Nosotros estamos proyectando a nivel internacional que América Latina
se vea vinculado en un verdadero desarrollo, dejando de lado, obviamente respetando la soberanía de cada país, el tema de seguridad, el tema político, económico. ¿Por qué? Porque eso definitivamente te afecta como país. Un siguiente eje para nosotros importantísimo también es el tema ambiental, es buscar de qué manera tenemos alertas importantes en el tema de biodiversidad, la explotación petrolera, la explotación minera. Estamos en este momento, ya hemos recibido de hecho el día de hoy la propuesta de reforma a la ley de minería. Son propuestas en las cuales tenemos que ir priorizando en nuestra agenda y que estoy convencida que vamos a llegar a coincidir en algunos puntos que he mencionado. Muy bien, asambleístas, nos vamos a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos tendremos reacciones después de lo que fue esta decisión de reestructurar toda la directiva de la Asamblea Nacional. Sigan con nosotros, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos en este su programa Tercer Debate. En el siguiente video vamos a revisar algunas reacciones de lo que fue esta decisión de renovar todas las autoridades de la Asamblea Nacional. Tenemos el video. Hubo sorpresas durante la reestructuración de las autoridades de la Asamblea. Legisladores de distintas bancadas políticas ahora están al frente del Parlamento. Así lo reconoce Fabricio Villamar de las filas de Creo, que en su momento dijeron no apoyar al oficialismo ni al correísmo. Por primera vez en 12 años, la Asamblea tuvo una oportunidad de cambiar el rumbo para que se respete el peso específico de cada bancada. La diversidad política es evidente, señaló el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, quien reiteró que las distintas voces ahora serán escuchadas. Ahora vemos representantes de distintas bancadas, de distintos partidos políticos, de distintas regiones, quienes obviamente podemos traer acá a la Asamblea Nacional lo que piensa cada uno de nuestros sectores. Con este criterio coincidió la asambleísta Vilma Andrade, su colega del Bloque de Integración Nacional. Saludó que el Consejo de Administración Legislativa tenga varios partidos. Ahora ya no se represarán proyectos, precisó. Creo que ahora da un espacio y ojalá sea mucho mejor para que el trabajo legislativo que se detiene muchas veces en el CAL pueda ser más amplio y de esa forma podamos avanzar mejor con el trabajo. ¿Pero qué se viene ahora para la Asamblea Nacional con las nuevas autoridades? Nos corresponde responder a los asambleístas, a la programación, a la agenda que elabore el presidente para beneficio del país. Apoyaremos nosotros todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan. A generar el empleo productivo, hacer reformas importantes como por ejemplo el Código Laboral que debe ser actualizado. La estabilidad política será el eje principal de trabajo de César Litardo al frente de la Asamblea. Vamos a devolver la confianza de la Asamblea Nacional a la ciudadanía y vamos a trabajar por un Ecuador con mejores días. Las autoridades trabajarán durante el periodo legislativo 2019-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agradecemos a Mariela por ese reportaje. Asambleísta Luis Pachala, el primer apunte que nos deja este reportaje es la actuación de Fabricio Villamar. Parece que esta era una pregunta de cajón que seguramente usted se le esperaba. ¿Qué va a pasar con el asambleísta? Bueno, primero es un elemento valioso dentro del bloque y no tenían ninguna libertad de votar de acuerdo a su posición personal. ¿Debían ser orgánicos? Nosotros somos orgánicos, nosotros somos democráticos, nosotros consensuamos antes de llegar al pleno, nos reunimos internamente y pues cuando hay una decisión de mayoría y todos pues nos alineamos a esa situación. Por lo tanto, esta situación de cada asambleísta pues no hay en nuestro bloque. Lo que nosotros queremos en este sentido decir de que
siempre habrá unidad en el bloque. Pero Fabricio Villamar había dicho que él se mantenía en esta posición, regresando a lo que habíamos dicho antes, que finalmente el movimiento Creo se mantiene crítico ante la actuación del actual gobierno, del movimiento Alianza País por cómo se dieron las elecciones, y que en coherencia con ello él no iba a apoyar a ningún candidato de las filas de Alianza País. Bueno, es una posición personal. Ya el movimiento Creo en su momento tomará las decisiones respectivas. Yo soy el jefe de bloque que busca la unidad de todos los asambleístas. ¿Qué va a pasar? ¿Proceso disciplinario, cree usted? Nosotros no abandonamos nuestros principios. Nosotros somos una bancada de oposición, pero repito, como al inicio, Creo en esta vez quiso incidir en las decisiones para que exista un cambio. Y ese cambio justamente es incidir en la democratización de las diferentes instancias de la legislatura. No era bueno que solo los correístas estén incidiendo permanentemente. Era necesario con asambleístas demócratas consensuar para justamente darle viabilidad a la institucionalidad. No hace bien a un país desestabilizar en estos momentos. Es necesario ser pues muy sabios, sobre todo si desestabilizamos, pues es el país que sufre. Estamos en recesión económica. ¿Quiénes dejaron al país? Es el primero en reconocer que existe recesión económica ahora 2 años después del gobierno de Moreno. ¿Quiénes dejaron en recesión económica? Usted conoce, y por lo tanto no podemos nosotros avalar de que solo este gobierno es el culpable. Aquí hay una historia, aquí hay una causa, toda una desinstitucionalidad en todo lado, sin dinero. Ahora no es la obra del Estado paralizada, etcétera, y ahora había que tomando una vía de endeudarse a través del Fondo Monetario. Pero eso también no pasa por una decisión de generación de una política pública antes que el gobierno de Correa recibir los recursos que se encuentran afuera, por ejemplo. Por supuesto, usted este rato... ¿Iniciativas legales al respecto ha habido? Por supuesto, el gobierno de Correa se tenía varios acuerdos de otro lado, pero ¿en dónde empleó todo ese dinero? 70.000 millones de dólares del país. ¿Cómo suplimos esa deuda? Entonces es necesario, por lo tanto, ahora tener una nueva visión aquí en la Asamblea Nacional. Y esa visión, pues esperamos de que con toda la bancada de trabajo, la mayoría de trabajo que hemos establecido, establezcamos justamente ese trabajo para dinamizar el empleo. Hace algún momento la asambleísta Ana Belén Marín conversaba sobre varios ejes de discusión, reformas en temas laborales, en temas educativos, el rol del Consejo de Participación Ciudadana. A propósito, dentro de la Comisión de Participación Ciudadana se busca la aprobación de un código que elimine la ley que fue aprobada en el 2011, aquí en la Asamblea Nacional. ¿Se pueden revisar las competencias, la designación de autoridades? Todo es revisable, porque usted que regrese a la Asamblea Nacional y como está atomizada, tal vez buscar cabildeos para designar a las autoridades de control. Pues el artículo 442, 441 de la Constitución lo permite, hacer reformas a la Constitución bajo una iniciativa que cualquier legislador puede proponer aquí en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, este tema de la revisión de las competencias del Consejo de Participación y Control Social, pues eso ya depende también de la comisión. No sé a qué comisión vaya a estar este tema de la revisión de las competencias. Por lo tanto, lo que nosotros como legisladores sí va a ser prioritario, el tema de la nueva reforma o de una nueva ley de fomento productivo, por ejemplo, desarrollo agropecuario. El gobierno ya lo ha anunciado, en los próximos meses enviará la ley. Va a ser necesario la nueva ley de desarrollo agropecuario. 30 años con la misma ley, razón que el tema agrícola no ha funcionado nunca. Entonces, es prioritario la nueva ley de reforma de desarrollo agropecuario. Muy bien. Asambleísta Ana Belén Marín, en el reportaje también veíamos algunos otros elementos. Primero, la situación del legislador Fabricio Villamar. Lo decíamos, el movimiento Alianza País necesariamente tendrá que conversar con otras bancadas para buscar la mayoría, sea en el Consejo de Administración Legislativa o en el mismo Pleno de la Asamblea Nacional. Temas económicos, reformas laborales, Ley de Fomento Productivo 2. ¿Cómo se van a plantear para estos próximos 2 años? Insisto, nuestra posición es y seguirá siendo de una construcción democrática de las diferentes leyes que se lleven a cabo aquí en la Asamblea Nacional. Nadie tiene de un solo lado la verdad. Todos necesitamos participar, todos necesitamos aportar.
todos necesitamos retroalimentarnos de las propuestas que hayan sido planteadas, independientemente de lo que sea. Pero también estoy clara que de las diferentes bancadas que nos hemos unido para la conformación de la nueva administración, hay líneas rojas que no vamos a pasar ninguno de las bancadas. El tema económico, o sea, yo, por ejemplo, en el tema laboral. En el tema laboral, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer la revisión, pero no podemos retroceder en derechos. Ojo. En el tema del Consejo de Participación, de las horas por ejemplo, jornada a mí de trabajo, me parece, el ejemplo que usted dio, que sea de miércoles a domingo, a mí no me parece mal. O sea, me parece adecuado porque igual siguen siendo 5 horas. pero sábado y domingo con los recargos de ley, pero bueno, eso es una reforma, pero le dejas igual lunes y martes. O sea, eso a mí no me parece mal. A mí lo que realmente me preocuparía y que llevaríamos mucho tiempo en el debate es que aparentemente se diga, sí, vas a bajarle, ya no van a ser 8 horas, solamente por necesidad de una empresa o institución o lo que sea, vas a bajarle a 4 horas. Y eso va a generar y reactivar el empleo. Eso en números y en la práctica no es así. Porque simplemente le quitaste a la persona que tenías 8 horas trabajando, ahora pones 2 personas trabajando a 4 horas. ¿Y ni ahora, siquiera cubres el sueldo básico? No, ni siquiera cubrirías porque le vas a pagar por horas. Entonces, retroceder en derechos laborales, imposible. Nosotros lo que sí tenemos que estar claro también en el tema económico es que se ha hecho el acercamiento y se ha firmado ya los acuerdos con el FMI, que en muchos de los casos se le vuelve una polémica o se dice, no tenía que haberse firmado, hemos pasado tantos años sin el FMI, no debería haberse firmado, y ahora ¿qué vamos a hacer como país? Esa era una alternativa, o lo tomábamos para llevar adelante al país, o simplemente el país se hundía. No me diga que no había otras opciones Nosotros, yo al menos considero que fue una decisión acertada del gobierno. ¿No habían otras opciones? Posiblemente deben haber habido otras opciones. El gobierno decidió que esa era la línea y nosotros estaremos de acuerdo siempre y cuando vaya en una línea de crecimiento. El endeudamiento del país es grave, la crisis que está llevando el país es compleja, el tema del seguro social es complejo y a eso es a lo que nosotros apuntamos. ¿Pero por qué viene todo esto? Ya Luchito lo decía, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos puesto como principal y una de nuestras principales acciones es reformar las competencias, reajustar lo que sea necesario en el tema del Consejo de Participación ¿Fiscalizarlo Ciudadana. al transitorio? ¿Para qué? ¿O no? No procede, porque ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Finalmente queda blindado entonces. Lo que queremos nosotros es respaldar la decisión que se ha tomado a la conformación y a la designación de las diferentes autoridades, pero también irles evaluando a las autoridades designadas. No porque ya fueron designadas por el transitorio son intocables, ojo. Todas las autoridades que han sido designadas por el Consejo de Participación Ciudadana son absolutamente fiscalizadas. Salvo Celi. Todas, absolutamente todas. Bueno, ya se dijo que Celi no se mantendrá en el cargo hasta el 2021. Bueno, una cosa es que lo digan y otra cosa es que en medio del camino se pueden evidenciar casos que no estén ajustados a la norma. Eso es muy distinto. Una cosa es designar, otra cosa es que se puedan sostener en el camino. Por esa razón es que es fundamental entender que el Consejo de Participación Ciudadana tiene un rol importante. Ese rol nosotros tenemos que sostener en democracia y no dedocracia. Ya no hay que eliminar este consejo. En el procedimiento anterior. Yo he puesto en una balanza, me he puesto a preguntar, ¿vale la pena sostenerle o vale la pena eliminarle? La respuesta que yo tuve después de mi análisis es que tiene que quedarse. ¿Sabe por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución de la República le da más de 20 atribuciones. Sí, una de ellas nomás es la de designar a las autoridades de control. La otra es evaluar. Existen solo 2 subsecretarías. No existe una tercera que dice designación de funciones. No existe. Solo hay una que es el tema de anticorrupción, que para nosotros está absolutamente claro que esa es la línea, y el otro de participación ciudadana. Por lo tanto, estos 2 ejes son en los que tenían que haberse desenvuelto todo el tiempo, pero resulta que en principio, cuando ese fue el objetivo, iban cumpliendo, iba como avanzando, se iba como alineando. Pero en el momento que alguien perdió la visión y estando en el poder, lo que sucedió es que se desvió la objetividad. Y entonces ya no le hicieron caso ni a la una subsecretaría ni a la otra subsecretaría. Se dedicaron el 99% a la asignación de sus amigos en los diferentes poderes del Estado. Y se dedicaron a que un excontralor, hoy prófugo de la justicia, saca ni siquiera 100, saca 101 sobre 100 para ser colocado en la Contraloría. Y una Ese fiscal tipo que de sacó ejercicios, 10 sobre 20 es fiscal. Bueno, una partícipe. yo digo que para nosotros las calificaciones
preferible que sean reales antes que sean ficticias. Sacar 101 sobre 100 es absolutamente irreal, ilógico, y que, bueno, ahora está la nueva fiscal, más bien desear el mayor de los éxitos, pero ¿por qué le tienen tanto miedo a Diana Salazar? La gran pregunta del caso. ¿Será porque ahora que llegó está desempolvando los casos de corrupción que la fiscal anterior los tapó? ¿Será que porque ahora ella que estuvo antes en la UAFE tiene mayor información y llega con ese backup hacia la fiscalía? ¿Será por eso las dudas? Entonces aquí vamos a dar un paso adelante. Demos el paso adelante de las notas, demos el paso adelante de la designación a dedo. El problema que ahora vive el país es que lamentablemente se perdió el horizonte cuando solamente se pretendió tener y captar todos los espacios de poder bajo una ideología política. Esto en cuanto a fiscalización. Y le comento, siendo parte del movimiento y que he sido súper crítica, y por ser súper crítica, de hecho, me mantenían aislada. Pero me he mantenido firme, por supuesto, a nivel de mi provincia, pero por supuesto, por ser crítica. Pero esa fortaleza es la que yo puedo decir frontalmente a las cámaras, es que no podemos nosotros, cuando estemos en el poder, perder la visión. Si nosotros tenemos la oportunidad histórica de servir a nuestro país, a nuestros ciudadanos que nos han dado a través de la votación popular, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera inclusiva, que todas las tendencias ideológicas estén en un mismo curso. Posiblemente no vamos a llegar a los mismos consensos, pero eso es justamente parte de la democracia. Esto en cuanto a fiscalización, desde el movimiento, creo que proponen ustedes. Bueno, nosotros también, el otro eje de trabajo de esta nueva conformación de la Asamblea Nacional es el tema de la fiscalización, como por ejemplo plantear ya el juicio político a la ministra de Salud. ¿Usted considera que se le debe llevar juicio político? Por supuesto. A ver, ¿cuáles son los elementos? Bueno, nosotros tenemos ya armando el expediente, tenemos muy claro, en la lista del cuadro de medicamentos básicos, por ejemplo, no está actualizado. Segundo, hay una compra de medicina para el tratamiento del VIH. Bueno, no es medicina, son reactivos que servirían para identificar estos o dar un diagnóstico de las personas que podrían tener ser portadoras del virus del VIH. Hay contradicciones, en que si daba positivo, si daba negativo. Hay pacientes que estaban no teniendo esa enfermedad, lo decían que tenían. Entonces, todo eso la ministra tendrá que venir a explicar acá al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Al Pleno o a la Comisión? En este caso, si es juicio político, primero a la Comisión de Fiscalización, pero es que, luego al Pleno no de la... toda solicitud es necesariamente un juicio político. A ver, depende cómo lo plantee. Lo que creo, está preparando un expediente para justamente iniciar el juicio político a la señora ministra de Salud, bajo muchos aspectos. Los hospitales están sin insumos, todos los pacientes, siempre es receta más alta, receta más cara. En los hospitales no existen médicos especializados. En algunos lugares... Pero eso no, más bien no es consecuencia de los despidos masivos de los médicos. No. Es consecuencia... ¿Bajo este paraguas de la austeridad? Yo sin estar en contra de los médicos cubanos, muchos cubanos, sin médicos especialistas, sin tomar en cuenta los médicos de aquí del Ecuador. Aquí se ha hecho lo que se ha hecho con la medicina, mucha medicina caducada. Entonces tendremos que también, todo eso tendrá que la ministra en el momento oportuno explicar, tendrá que, nosotros estamos preparando los fundamentos y los sustentos. Sin hacer abogado, uno de los casos. Sin por otro hacer lado, abogado del diablo por otro legislador, lado, pero cuando no se despachan medicinas, ¿es responsabilidad de la ministra? Por favor, una ministra controla, supervisa, ella es la persona que lidera un proceso de gestión administrativa. Asimismo también, como decía nuestra asambleísta Ana Belén Marín, nosotros no descartamos, si es que no actúan como es debido, de que las autoridades nombradas por el Consejo de Participación irían también a fiscalización permanente. Nosotros hemos planteado claramente, después de que ya estaba planteado incluso en el Pleno, después de que ya termine de dar los resultados finales, asimismo pues hay algunos tópicos para que también plantear
primero la comparecencia a la presidenta de la Asamblea Nacional, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cree que puede ser sujeta de un juicio político? Porque hay esta iniciativa de que venga al Pleno de la Asamblea Nacional y sea recibida en una comisión general y entregue todos sus argumentos respecto de este último proceso. Pero otro distinto ya es la solicitud de juicio político. Bueno, usted conoce que los juicios políticos inician de diferentes formas, por iniciativa propia de un legislador, con los argumentos y el expediente necesario, o por iniciativa en un pleno de la Asamblea Nacional, como ocurrió con el señor Carlos Poli. En este sentido, pues, primero, nosotros siempre respetaremos el debido proceso, pero hemos planteado desde ya que la ministra de Salud debe ser enjuiciada políticamente por esta desatención a la salud de los ciudadanos y también por las incoherencias encontradas en la forma como se llevó las elecciones. En estas elecciones, hasta ahora no se pueden entregar las credenciales en los ríos, hasta ahora no se puede entregar los carnets en el Consejo de Participación y Control Social. Entonces, y ahí no estamos calculando para ver quiénes finalmente son los que obtuvieron la mayor cantidad de votos para llegar al Consejo. Por esa misma razón, tendrá que Diana Atamein explicar aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, los motivos y las razones. Nosotros en el 2021 queremos llegar a unas elecciones totalmente transparentes. En ese sentido vamos a cuidar la independencia de las funciones, pero también nosotros como fiscalizadores necesitamos saber todos esos errores, todos esos detalles para justamente corregir con los nuevas autoridades que puedan venir. Correcto. Asambleísta Ana Belén Marín, dos personalidades o al menos dos entidades, dos organismos del actual gobierno que podrían ser sujetos a juicio político, la actual ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el Consejo Nacional Electoral. ¿Apoyarán ustedes? Mire, sin duda alguna, el tema del Consejo Nacional Electoral es insostenible. Insostenible. Lo que está pasando en el país, han pasado más de 40 días y que no se tenga una respuesta realmente preocupa. Claro, en la gran parte de nuestra nación, de nuestro país, se han entregado credenciales, se han procesado los temas, pero preocupa que ha pasado tanto tiempo y que no podamos tener al 100% los resultados. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahí es, obviamente, escucharle. De hecho, yo le menciono que en la comisión en la cual sigo participando, nosotros hemos sido muy claros. Convoquémosle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Relaciones Internacionales y que informe. Desde un principio, cuando dijo que la ONU no iba a participar como veedor. La OEA. Perdón, la OEA. Nosotros le convocamos para que vaya a la Comisión de Relaciones Internacionales y nos mandó una carta bastante descomedida diciendo que no podía ir y que le enviaba un delegado. Eso lo que desprendió es que nosotros de manera insistente hemos pedido respuestas, pero dijimos, esperemos que pase todas las elecciones y posterior a ello le llamamos al Pleno de la Asamblea Nacional para que informe a la nación, no solo a los asambleístas. Porque actualmente el actual organismo en temas electorales es el Consejo Nacional Electoral. Más bien, revisando los momentos políticos, podría ser contraproducente para los legisladores. Bueno, aquí no hay que hacer cálculos políticos. Aquí el cálculo político más bien saldría en contra. Aquí lo que hay que ver es por la democracia. Si el país entero, en diferentes niveles, parroquiales, cantonales, provinciales, se expresaron y dijeron también para el Consejo de Participación Ciudadana cuál era su voluntad, y esa voluntad hasta el momento no se tiene una respuesta, obviamente quien tiene que venir al Pleno de la Asamblea Nacional a dar la respuesta a la nación es la señora presidenta Atamein y todos sus miembros. O sea, no es posible que nosotros tengamos una información escueta por un lado o desinformación por otro, o lo peor, silencio. Un silencio que a nosotros nos ha ido preocupando de lo que sucede. ¿En cuanto a la ministra de Salud? En cuanto a la ministra de Salud, a mí me parece que la ministra Verónica Espinosa ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Salud. Obviamente no puede tener una cobertura al 100%. ¿Por qué razón? Porque justamente ha sido de los ministerios que mayor acción ha tenido en el país. Yo le voy a hablar del ejemplo del ejercicio que se hizo en la Sierra Central. En la Sierra Central, de donde yo vengo, orgullosamente en la provincia de Cotopaxi y en la provincia de Tungurahua, se hicieron 2 ejercicios de construcciones de centros de salud tipo A, tipo B, tipo C. Eran los pilotos como para ver la expansión a otras provincias, que también sucedió. Ahora,
Lo que sucedió ahí, definitivamente, y tampoco podemos taparlo, es que esas construcciones aparentemente no fueron procesadas de manera adecuada, algunas de ellas no están en funcionamiento. ¿Y por qué? Porque los contratistas incumplieron, porque los contratistas no han entregado la obra, porque en donde construyeron no tenían las escrituras. ¿Responsabilidad de quién? ¿De la ministra de Salud? Y de ahí, claro que hay responsabilidad, no puede decir que no, claro que hay Esto se responsabilidad. suma entonces a los otros elementos que les presentó la asambleísta Pachala. Pero es que cualquiera que llegue a asumir una cartera de Estado va a ser complicado, va a ser fuerte administrar un Ministerio de Salud que sea tan amplio, tan grande, es uno de los ministerios tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que lo que nosotros vemos en el Ministerio de Salud, la deficiencia en algunos casos de medicina, en otros casos que se han quejado que no hay un servicio adecuado, que no hay los médicos adecuados, eso hay que ir procesándolo y la ministra lo ha tenido que procesar y lo ha ido haciendo de manera adecuada, pero que no es suficiente, lógico que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en un proceso de austeridad. Estábamos acostumbrados a que nosotros íbamos, nos atendían y habían todos los médicos de todas las ramas y nos atendían. En este momento, lamentablemente, han tenido que existir recortes y eso afecta a la población, porque si yo antes iba a un centro de salud tipo B, por ejemplo, y tenía una atención indirecta con un ginecólogo y en este momento eso no sucede, por supuesto que va a generar malestar en el ciudadano. Lastimosamente es la gente la que termina asumiendo las consecuencias. Asambleísta Luis Pachala, cerremos ya. En 30 segundos, sus conclusiones, ¿qué es lo que se espera para la legislatura dentro de estos 2 nuevos años, finalmente? Bueno, primero, siempre perfeccionar las reformas de la ley de educación superior. Nuestros jóvenes siempre propendían el tema de el libre ingreso a las universidades, estudiar la carrera que quieran, porque antes nuestros hijos estudiaban en la ciudad que se necesita, que el Estado o en la carrera que... Bueno, de acuerdo al modelo de asignaciones ahora otorgado tenemos, por el CEACE, CENESID, etcétera. Por otro lado, asimismo, una reforma de la ley de educación que permita el desempeño normal de los docentes, que no estén perseguidos por los distritos. Entonces, sí hay necesidad de dar un vuelco estatista de todas las leyes. Es necesario darles libertad, como he dicho, el tema de dinamizar el empleo y también más oportunidades. Muy bien, gracias, asambleísta Luis Pachala, asambleísta Ana Belén Marín. Igualmente, en 30 segundos sus conclusiones. Bueno, para mí como principales conclusiones es que esta Asamblea Nacional tiene una nueva imagen. Lo que aspiramos es que en los próximos días podamos también conformar de la misma manera las presidencias y las vicepresidencias y cada una de las conformaciones. También es importante que dentro de la agenda legislativa podamos incluir temas de educación, no solamente superior, sino también educación básica. Es necesario incluir las propuestas de reforma del Consejo de Participación Ciudadana. Es importante también entender y comprender que estamos en un nuevo momento político y que requiere la innovación, que requiere la coparticipación del ciudadano en participación ciudadana, que el Ejecutivo tiene que generar y entregar todas las facilidades que sean necesarias para que los jóvenes puedan emprender, que es necesario fortalecer y construir la segunda parte de la Ley de Reactivación Económica y que todo esto de manera conjunta nos lleve a tener mejores días para el país. Correcto, gracias, asambleísta Ana Belén Marín, asambleísta Luis Pachala. Gracias, amigas y amigos. Ustedes desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, sacarán sus conclusiones. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.